vamos a iniciar entonces explicando qué es energía. Ok, dentro de lo que son los aspectos de conservación de energía, hay una ley que dice de la termodinámica que indica de que la energía no se destruye, ¿sí? Solamente se transforma. Es decir, que los aspectos de consumo de energía en nuestro cuerpo, igual que la materia, tienen esa finalidad, que nunca se va a destruir, solamente se va a transformar de un cuerpo al otro o se transfiere en forma de ciertas sustancias. Entonces, para entender cómo los cuerpos logran transmitir estos tipos de nutrimentos, tenemos que tener el concepto de lo que es energía. Entonces, la energía se desplaza de una comunidad a otra dentro de los ecosistemas en un flujo unidireccional continuo. Es decir, que a través de una comunidad de individuos, este flujo de energía o flujo de nutrimentos comienza a distribuirse de un cuerpo al otro a través de diferentes vías de comunicación, es decir, de procesos metabólicos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la energía que impulsa las actividades de la vida proviene directamente del Sol. ¿Y por qué viene directamente del Sol? Bueno, porque aquí entra en función los organismos productores. Cuando hablamos de organismos productores, tenemos que automáticamente asociar el hecho de, si el Sol, asociamos directamente las plantas, que son los organismos productores, los cuales, a través de un proceso que se llama fotosíntesis, ellos comienzan entonces a elaborar sustancias nutritivas, en este caso específicamente glucosa, y eso le sirve entonces a la planta de alimento. O sea que en otras palabras son organismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Entonces de ahí viene el hecho de clasificación de organismos autótrofos. Los nutrimentos pasan en forma continua por los ciclos. Ahorita vamos a explicar qué es un ciclo y cuáles son. Y se aprovechan de manera repetida dentro del ecosistema y entre ellos. Debemos recordar de que dentro de lo que es la biosfera existen los biomas y dentro de esa clasificación entonces los ecosistemas. Y que esos ecosistemas involucran entonces que existen ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. Entonces todos los organismos interactúan dentro de una superficie definida, interactúan, ya sean terrestres o acuáticos, y se pueden intercambiar uno al otro diferentes tipos de nutrimentos. Entonces, la molécula de la vida se constituyen a partir de componentes químicos básicos que se obtienen del medio. Bien, vamos entonces a ver este esquema. Observen de que todas las funciones metabólicas inician con un flujo de energía. Y ese flujo de energía parte desde lo que es el Sol. La energía lumínica, o sea, la energía luminosa, es captada por las plantas, que son los organismos productores, y estos organismos a su vez transforman con ciertas sustancias metabólicas y producen lo que viene siendo entonces una sustancia nutritiva, la cual almacenan en sus tejidos, o sea, en sus hojas, o pueden ser para toda la parte de la estructura del árbol o de la planta. Entonces existen almacenamiento de energía en forma de nutrimentos dentro de las plantas. Entonces, esta energía entonces, es consumida entonces, por organismos que pueden ser consumidores primarios, lo que se conocen como herbívoros, y a su vez, entonces, estos herbívoros almacenan la energía que estaba en las plantas, la almacenan parcialmente en su cuerpo. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque parte de esa energía que es consumida, entonces la almacenan en forma parcial en sus tejidos. Pero la otra parte, entonces, es liberada por los procesos metabólicos de respiración celular, es liberada en forma de, por ejemplo, dióxido de carbono, si hablamos del tema de los átomos de carbono. De igual forma, entonces, interactúan a esos herbívoros, interactúan entonces consumidores secundarios, que vienen siendo entonces los que van a, de una manera radical, consumir esa energía almacenada en los consumidores primarios, y esos consumidores secundarios entonces pueden ser entonces ciertos tipos de carnívoros, que a su vez pueden ser insectívoros porque pueden consumir insectos y demás. Entonces, sucesivamente, los nutrimentos que estaban en las plantas pasaron a los consumidores primarios,
Los consumidores primarios, al ser consumidos por los consumidores secundarios, entonces van pasando de un consumidor al otro esa energía que normalmente, ¿dónde estaba? Primero, en los productores. Finalmente, entonces, los consumidores secundarios, puede existir dentro de la cadena la presencia de consumidores mucho más grandes, lo que se conoce entonces como carnívoros, y ellos a su vez van a consumir entonces esa energía que estaba en el cuerpo o en los tejidos del consumidor secundario y sucesivamente entonces almacenan parcialmente esa energía. Obviamente, cuando estos organismos mueren, entran en función dentro de lo que es la biosfera y los ecosistemas, organismos que van a descomponer o que van a transformar toda esa energía que normalmente era originaria de las plantas y que pasaron a los primarios, luego a los secundarios y luego finalmente a los terciarios. Entonces, cuando los terciarios mueren, entran en función los organismos descomponedores, que pueden ser bacterias, pueden ser microorganismos, por ejemplo, como vemos aquí, estos insectos, que normalmente, o los hongos, que van a descomponer. Y el término descomponer involucra entonces que ese organismo muerto va entonces, se va a transformar esa energía y va a pasar a un sustrato. Y ese sustrato entonces, finalmente, ¿qué viene siendo? La superficie terrestre, o sea, el suelo. Ahí entonces nuevamente involucra el ciclo en el cual entonces van a seguir creciendo plantas, árboles y van a, digamos, en forma secuencial, nuevamente iniciar el ciclo. Entonces, el ciclo involucra un hecho de que tiene un punto de inicio y ese punto de inicio nuevamente tiene un final, pero automáticamente se reinicia. Entonces, ese es un ciclo. Entonces, este es cíclico, o sea que nunca termina, siempre es repetitivo. Y eso es lo que ocurre normalmente en los ecosistemas. Como los nutrimentos, entonces, pasan de un cuerpo al otro sin la destrucción de los átomos o de las funciones vitales de las biomoléculas. Bien, vamos a ver cuáles son esas biomoléculas necesarias o esos átomos. Entonces, como vemos aquí, la energía entra en las comunidades por la vía de la fotosíntesis, o sea, a través de las plantas. La energía pasa de un nivel trófico a otro. Cuando hablamos de nivel trófico, estamos viendo esto, de que intervienen los organismos consumidores primarios, los consumidores terciarios, los descomponedores y en la red trófica, o sea, todo lo que tenemos en el esquema, se cumple el hecho de que la energía no se destruye, solamente se va a transformar. O sea, en otras palabras, los nutrimentos que están almacenados van a pasar de un cuerpo al otro y siempre van a estar en constante movimiento. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los ciclos bioquímicos que estamos hablando. Deben recordar algo importante, este término, autótrofos. Cuando hablamos de organismos autótrofos, estamos hablando de aquellos organismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Y en este caso, específicamente estamos hablando de plantas. Todas las plantas tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, todas. La hierba de su casa, las plantas que tiene usted, digamos, en su casa colgando, de adorno en sus casas, los árboles de mango, todo lo que es plantas tiene la capacidad de elaborar su propio alimento. Entonces, si tiene la capacidad de elaborar su propio alimento, pertenecen a este grupo, autótrofo. El prefijo au significa a sí mismo, o sea que elaboran su propio alimento. Y también se le conocen como organismos productores. Entonces, otro término importante, heterótrofos. Cuando hablamos de heterótrofos, el prefijo éter significa diferente. O sea que no tienen la facultad de elaborar o de producir su alimento, sino tienen que alimentarse de otros tipos de animales. En este caso del esquema que anteriormente que expliqué, se reciben el nombre de consumidores, que pueden ser consumidores primarios, secundarios o terciarios. En otras palabras, pueden ser herbívoros o pueden ser carnívoros. Y finalmente, entonces, el hecho de que, bueno, en esta categoría de clasificación entramos como organismos dentro de la clasificación taxonómica, los animales, al cual pertenecemos nosotros como especie. Entonces, los humanos somos organismos heterótrofos, porque no tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento, en el aspecto de
hacer fotosíntesis y demás. Ok, vamos entonces a los ciclos biogeoquímicos, que es la parte esencial de la clase de hoy. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, vamos a buscar aquí la definición. También que esta proyección está en la plataforma, pueden descargarla para que hagan los talleres. Ok, aquí ciclos de nutrimentos o ciclos bioquímicos. Los nutrimentos son los elementos y las pequeñas moléculas que constituyen todos los componentes básicos de la vida. Ok, cuando hablamos de nutrimentos estamos hablando de átomos o sustancias en particular. Para que un cuerpo funcione y todo lo que tenga vida, tiene que existir un grupo funcional a nivel atómico que involucre que ese arreglo atómico de esos átomos en específico causen el hecho de que exista vida. Una de las primeras funciones vitales de nuestro cuerpo es a nivel celular. Y las células a su vez están formadas por átomos o por biomoléculas. Y esas biomoléculas a su vez están formadas por átomos. ¿Cuáles son esos átomos? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, entre otros, como fósforo. Entonces, esos átomos pertenecen a un grupo selecto de sustancias, las cuales, configuradamente hablando, forman entonces lo que son nuestros alimentos. Entonces, por eso el hecho, los nutrimentos son los elementos y las pequeñas moléculas que constituyen todos los componentes básicos de nuestra vida. Vamos a ver cuáles son. Aquí se mencionan. Los organismos necesitan de los macronutrientes, o sea, existen unos que son en mayor cantidad que otros. Entonces, los que son macronutrientes se les conocen como, por ejemplo, el agua, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Micronutrientes, o sea que ahí son pocos en condiciones muy bajas, el cuerpo necesita, pero igual son importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el hierro, el selenio, molibdenio, el zinc. ¿Por qué el hierro es importante? Bueno, es importante este micronutriente sencillamente porque si recordamos nuestra sangre, la proteína que se llama hemoglobina, la estructura molecular de la hemoglobina son átomos de hierro y son las que permiten entonces ese pegue o ese anexo, el hecho de transportar el oxígeno vital para nuestro cuerpo. Entonces, por eso necesitamos también en nuestra alimentación tener entonces alimentos que sean ricos en este tipo de mineral que se llama hierro, al igual que el calcio, el potasio, oro, sodio, que son elementos básicos de nuestra vida y que nuestro cuerpo necesita. Dentro de este aspecto, entonces, enfocando la parte de los ecosistemas, están los ciclos de nutrimentos o ciclos bioquímicos, que es lo que estamos escribiendo. Y veamos entonces qué es un ciclo. El ciclo no es más, como mencionábamos, que esa secuencia en la cual existe entonces la transformación, ¿verdad?, de átomos que van pasando de un cuerpo al otro y que normalmente entonces involucra el hecho de que tenemos que vincular que van pasando de ciertos cuerpos para que se logre acumular en un cuerpo y que sirva de energía para un organismo, y a su vez ese mismo organismo le va a servir de alimento a otro mucho más grande, y así sucesivamente. Entonces, dentro de los ciclos bioquímicos está el ciclo del carbono. Entonces, el ciclo del carbono tenemos que enfatizarnos en el hecho de que el carbono es un átomo el cual es la esencia de nuestra vida. Es decir, cuando escuchamos hablar de que todos estamos configurados o estamos, digamos, estructuralmente hablando, nuestro cuerpo está formado de átomos de carbono y que hay compuestos orgánicos y hay compuestos inorgánicos. Bueno, nosotros somos, pues, enfocándolo así, compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo, toda nuestra estructura celular, todo nuestro organismo, todos nuestros órganos están básicamente estructurados de átomos de carbono, al igual que todo lo que nos rodea en su gran mayoría, el cual tenga vida, hago hincapié. Entonces, sencillamente existen formas en las cuales se pueden captar los átomos de carbono. Si hablamos de la combustión o la transformación de combustibles fósiles, entonces cada vez que se destruyen
por ejemplo, se quema hojarascas, se quema hoja o árboles, sencillamente se está generando o se va a transformar esos átomos de carbono que hay en esa materia, se van a transformar y se van a liberar diferentes sustancias gaseosas, las cuales tienen átomos de carbono y quedan en forma atmosférica, por ejemplo, el dióxido de carbono, entre otros gases. También, cuando existe la combustión de, digamos, de la gasolina, los diferentes productos a nivel de petróleo, o sea, de origen fósiles, entonces hay una transformación en la cual se liberan átomos de carbono, lo que es dióxido de carbono, igual, y otras sustancias nocivas para lo que es la atmósfera. Pero esos átomos de dióxido de carbono, como vemos aquí, CO2, entonces quedan en forma gaseosa en la atmósfera, pero son captados entonces por los organismos productores, lo cual inician entonces la transformación de ese dióxido de carbono en presencia de luz solar, la energía del sol la transforma y produce una sustancia nutritiva que es glucosa. Entonces, dentro de ese aspecto, los átomos de carbono que estaban en forma atmosférica, que fueron de la transformación de combustibles fósiles, de la transformación a nivel química, o a nivel, perdón, de calor, calórica, entonces quedan almacenados y van a pasar, entonces, a cuando un organismo consumidor, un herbívoro, comienza a consumir este tipo de tejido, entonces va a obtener esa energía. Parte de esa energía entonces queda almacenada en este herbívoro, pero él también va a liberar, por proceso de respiración, va a liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, parte del carbono que se consumió, una parte queda en el tejido del cuerpo del organismo, pero por proceso de respiración celular, parte del carbono se libera a la atmósfera nuevamente en versión de dióxido de carbono. Entonces, como ven, este primer enfoque del esquema, por ningún lado yo he mencionado que se destruyó los átomos de carbono. Solamente lo he mencionado es que pasan de un cuerpo al otro. De igual forma, entonces, los tejidos de este organismo almacenaron carbono. Entonces, llega un consumidor mucho más grande, un consumidor, por ejemplo, terciario, y capta entonces, al consumir este organismo, almacena también en su cuerpo ese carbono y también por proceso de respiración, también libera dióxido de carbono. Entonces, como ven, en ningún momento la energía se destruye, solamente se ha transformado de una sustancia o de una molécula o de un cuerpo al otro. Cuando el organismo muere, cuando los organismos mueren, ya sean a nivel de productores, ya sean a nivel de consumidores primarios o secundarios o terciarios, todos los organismos entonces van a estar directamente entonces transformados su energía que tenía en su cuerpo van a entrar en función entonces las bacterias. Y esas bacterias, como vamos a ver en el siguiente esquema, van a comenzar a transformar esa energía almacenada o esos átomos de carbono y van a formar nuevas sustancias que van a quedar en el sustrato, o sea, en la tierra. Y automáticamente, nuevamente el ciclo se inicia con surgimiento de nuevas plantas y demás, lo cual entonces involucra nuevamente que el ciclo nunca se interrumpe, sino que sigue una y otra vez. Ahora, hay mecanismos los cuales alteran estos ciclos, pero no están directamente explicados aquí. ¿Cuáles son los mecanismos que alteran que todo este ciclo se vea, digamos, interrumpido, ya sea de forma permanente, de forma parcial? Bueno, sencillamente la intervención del hombre. Cuando comienza a devastar o a destruir, digamos, la tala indiscriminada o la caza excesiva de cualquiera de estos dos organismos, automáticamente este ciclo se altera. Pero se altera no es de forma natural, se altera es por la intervención directa de el hombre, el cual entonces destruye. Pero si hablamos en forma natural, el ciclo no se interrumpe. Los ciclos bioquímicos son altamente secuenciales y nunca se van a destruir,
siempre y cuando no se altere la morfología y la estructura de los ecosistemas a causa de la destrucción o la intervención directamente del hombre, como suele ocurrir y está ocurriendo. Bien, vamos al siguiente esquema del ciclo bioquímico. Entonces comenzamos con el nitrógeno. Recuerden que hay átomos y hay sustancias básicas en nuestro cuerpo y a nivel de los ecosistemas. El primero que expliqué fue el carbono. Ahora voy con el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es un componente fundamental en las proteínas de muchas vitaminas y de los ácidos nucleicos que forman el ácido desoxirribonucleico, que es lo que vemos aquí, ADN. A significa ácido y D es desoxinucleico. Entonces, ácido desoxirribonucleico. Y acá el ARN, que también la A es ácido, pero acá es RI. Entonces, el ARN significa ácido ribonucleico. Y estas son estructuras genéticas que tenemos en nuestro cuerpo a nivel celular, específicamente en nuestro ADN. Pero todos los cuerpos, todos los mamíferos, herbívoros, reptiles y demás, todo lo que son consumidores secundarios, o sea, todo lo que tiene vida, tiene ADN o puede tener también, dependiendo, ARN. Aunque el nitrógeno gaseoso, que se denota con la letra N mayúscula, conforma el 79% de la atmósfera, está formado por nitrógeno. Esta forma de nitrógeno no puede ser utilizada por las plantas. Ok, aquí viene algo importante en este párrafo. En el esquema anterior vimos que el carbono, la planta sí lo puede transformar o lo puede absorber de una forma gaseosa por el mecanismo bioquímico llamado fotosíntesis. Pero en el caso del nitrógeno, aunque es un gas, las plantas no pueden captarlo directamente. Entonces, aquí viene en función algo que vamos a explicar ahorita de bacterias, que son otro tipo de organismos, ¿verdad? Los cuales tienen la capacidad, entonces, sí, de transformar ese nitrógeno de cierta manera para que la planta lo pueda absorber a través de su raíz. Y vamos a ver el esquema directamente. Este es el ciclo del nitrógeno, basado en cómo los organismos pueden captar entonces esta sustancia. Observen que, como mencionamos, el nitrógeno aunque está en la atmósfera, las plantas no lo captan, no lo pueden absorber, como el caso del carbono a través de la fotosíntesis, sino que las plantas lo transforman o lo adquieren directamente es por la intervención de ciertos microorganismos presentes en la tierra, los cuales tienen la facilidad de transformarlo a diferentes sustancias y estas sustancias entonces sí pueden ser absorbidas a través de las raíces de las plantas. Veamos entonces cómo logran ver ese aspecto. Entonces miren que el ciclo, por ninguna parte aquí dice se interrumpe el ciclo del nitrógeno o hay pérdida de nitrógeno, por ningún lado, sino que el nitrógeno pasa de un cuerpo al otro y es, digamos, sintetizado y nunca se destruye ese átomo de nitrógeno. Entonces veamos aquí. Primero entonces iniciamos con los productores. Los productores, en este caso, digamos que tenemos este herbívoro, que es un consumidor primario. La planta, a través de la asimilación del nitrógeno que está en la tierra, la planta capta ese nitrógeno y lo almacena parcialmente en sus tejidos, o sea, en la misma planta en sí. El consumidor ingiere esta planta, ¿verdad? Y almacena en su cuerpo parcialmente ese nitrógeno. Ese nitrógeno puede ser entonces que el animal muera o en las heces queda el nitrógeno entonces en las heces y en la tierra entonces va a haber bacterias que van a descomponer, por ejemplo, si son las heces, la van a descomponer y van a comenzar a producir sustancias que se pueden ser el amoníaco, y ese amoníaco entonces a su vez es transformado en otra sustancia por bacterias que se llama nitrato, de nitrificadoras, y pasan entonces ese nitrógeno nuevamente a la tierra.
y ese nitrógeno finalmente entonces nuevamente es consumido o nuevamente se almacena a través de las raíces, es absorbido por otras plantas. Entonces, como ven, nunca se va a destruir. Entonces, este es uno de los fenómenos que tiene que ver con la importancia de que en el ciclo del nitrógeno nunca va a ocurrir entonces la destrucción de este átomo. Entonces, ¿quiénes participan? Vamos a ver quiénes participan en este ciclo. Los consumidores primarios, ¿verdad? Los comedores de dendritos y los decomponedores obtienen nitrógeno de su propio alimento. Entonces aquí participan este grupo de organismos. Parte del nitrógeno queda en libertad en los desechos y cadáveres. Cuando hablamos de desechos, estamos hablando de las heces. Y los cadáveres, pues obviamente cuando el organismo muere, entonces esas bacterias van a transformar ese nitrógeno o van a extraer el nitrógeno y lo van a pasar a la tierra. Y en la tierra, entonces, otras bacterias a su vez pueden elaborar, por ejemplo, el nitrato o el amoníaco, y entonces esas sustancias sí las puede obtener otra planta y la almacena entonces y la va a utilizar para su proceso metabólico. Las bacterias descomponedoras presentes en el suelo y en el agua lo convierten de nuevo en nitrato y amoníaco. O sea, las plantas se pueden alimentar o pueden obtener el nitrógeno convertido en esta sustancia, nitrato o el amoníaco. Es por eso que cuando las plantas, hay, por ejemplo, los grandes productores comienzan a abonar, no sé si han tenido la oportunidad, noten que el abono, cuando viene el saco del abono, dice nitrato, por ejemplo, nitrato de amonio o cosas como esta, y aparece una gran N, que es nitrógeno. Y es porque entonces, si el suelo tiene carencias de suficientes bacterias que transformen el nitrógeno o el suelo no tiene nitrógeno adecuado, entonces viene la parte del abono. Y en el abono va el amoníaco o va el nitrato para que entonces la planta sí pueda captar ese elemento químico llamado nitrógeno y la planta pueda crecer de forma adecuada y producir de forma adecuada. Entonces, como ven, es un elemento esencial en los cuerpos, pero no se obtiene, como el caso de la fotosíntesis, no se obtiene a través de la transformación de átomos de carbono, sino que el nitrógeno, en este caso, la raíz juega un papel importante en las plantas porque es el que inicia el proceso de transformación en la solución. Entonces, las bacterias desnitrificantes descomponen el nitrato y lo devuelven en forma de nitrógeno a la atmósfera, como vemos en el esquema. Acá las bacterias desnitrificantes entonces liberan nuevamente ese nitrógeno a la atmósfera y nuevamente el ciclo inicia. Entonces, como vemos, dentro del ciclo biogeoquímico y a nivel de los ecosistemas, a nivel natural, a nivel de lo que es la naturaleza y de la biología en forma general dentro de un ecosistema, en los bosques, en cualquier tipo de bioma donde existen diferentes tipos de organismos, productores, consumidores, y existe una interacción normal, pues estos ciclos bioquímicos no se alteran. La única manera de alterarlo es cuando el hombre, por ejemplo, como vemos en este esquema acá, comienza a talar los árboles y elimina los árboles. O cuando comienza de una forma incorrecta a la destrucción de suelos, entonces allí se pierde ese equilibrio natural. Entonces se altera el ciclo. Entonces hay varios ciclos, pero por efecto de tiempo, pues no solamente voy a utilizarme en lo que es carbono y nitrógeno, pero también existe el del fósforo, por ejemplo, en el cual también tiene que ver una parte importante dentro de lo que es estos ciclos bioquímicos. Bien. Entonces, básicamente esto es lo que lo que tenemos que explicarles en el aspecto de la parte de los ecosistemas. Como vemos, existen diferentes tipos de ciclos que se conocen en su conjunto como ciclos bioquímicos que forman dentro de lo que son los ecosistemas y dentro de lo que son los biomas. Ahora, hay un aspecto que tenemos que trabajar que son los ciclos de cómo se logran conservar, pero entonces eso sí lo vamos a ver, entonces ya será para la próxima clase. Entonces, el hecho del taller que tienen que desarrollar involucra de que tienen que basarse en la parte literal del módulo
y a elaborar el taller asignado. En el caso de los que van a trabajar virtual, deben tomar en cuenta dos aspectos. Uno, la parte literal del módulo y el PowerPoint que estamos proyectando para que logren desarrollar el taller en cuestión. Y lo que van a trabajar en forma modular, pues entonces se van a guiar, es otro taller, tienen que guiarse directamente entonces con la información que aparece en el módulo. Y también, pues, si tienen acceso a la grabación de la clase, pues les ayuda bastante el documento que acabo de explicar, que solamente he explicado a propósito la mitad del documento, dos ciclos bioquímicos importantes. Falta explicar entonces los otros, pero lo haremos en mención para la próxima clase. Bien.